Buenas noches para todos. Agradecida con Dios por esta nueva oportunidad que me concede en este día para poder dirigirme a ustedes y también agradecerle a Él por cada persona que me permite entrar a sus hogares. En esta ocasión, para llevar esta palabra de bendición, este consejo que impacte el corazón de cada uno de los que podemos comprender las maravillas de nuestro Dios. RIB, en esta ciudad de Bogotá, la República de Colombia, es un ministerio enfocado a las familias, a los necesitados, a los pecadores. Es un ministerio donde Dios nos ha enseñado que verdaderamente Él vino a buscar lo que estaba perdido, a sanar lo que estaba enfermo y a dar amor a donde la sociedad aún tiene olvidadas las vidas. Por eso, en este mes de octubre, desarrollamos un tema a nivel de nuestra congregación. Has encontrado la iglesia perfecta, y vemos que es un tema que nos dio para tener un desarrollo bastante amplio, porque lo tratamos desde todos los puntos, gracias a Dios y al conocimiento que Él nos sigue dando para entender su palabra, y a cada persona de este equipo de trabajo en el ministerio. Y en esta ocasión quiero hablar un poquito acerca de ¿por qué culpas a Dios de tu dolor? Son situaciones que se vienen presentando en cada momento de la existencia del hombre, donde tenemos que entender que Dios solo quiere hacernos bien. Pero miremos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, uno de los profetas mayores. Jeremías, capítulo 9, versículo 24, dice la palabra del Señor: Alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, podemos meditar en que una de las situaciones, o una de las grandes bendiciones, mejor, que Dios quiere transmitir a la vida de su pueblo, a la creación de Él, es que lo conozcamos, es que le entendamos, para que podamos realmente saber quién es Él, para que podamos realmente saber cómo piensa Él, cuáles son sus designios, y de esta manera podamos salir de todo el engaño y la mentira que las diferentes religiones, los diferentes credos vienen a entrar en el corazón de la humanidad, y esto ha llevado a que verdaderamente las vidas o las personas no quieran saber nada acerca de un ser superior que quiere bendecirles, ayudarles y suplir en toda área siempre sus necesidades. Entonces, la palabra del Señor nos da varias salidas y explicaciones a estas preguntas. ¿Por qué culpar a Dios de todo? Miramos, hermanos, que si hay alguien que el hombre hace culpable de todas sus desgracias, sus fracasos, de todas sus situaciones que le causan dolor, es a Dios. ¿Por qué? ¿A dónde está Dios cuando están maltratando a los niños? ¿A dónde está Dios cuando está la persona muriendo en un cáncer? ¿A dónde está Dios cuando está una persona muriendo de un SIDA, de una enfermedad terminal? ¿A dónde está Dios cuando se están colocando diferentes bombas y medios de muerte sobre la tierra? ¿A dónde está Dios cuando papá maltrata a la mamá a golpes, cuando la mamá se va, deja a los hijos? ¿A dónde está Dios en medio de todas estas situaciones? Y por eso llega
muchas veces al corazón de la persona que Dios no existe, que Dios no está por ninguna parte. Pero en uno de los salmos, buscaré salmo, también dice que eso dice el necio. El necio dice en su corazón, Dios no hay, Dios no existe. Pero si nosotros vamos a ver realmente, si sabemos y lo conocemos como nos dice en Jeremías, podemos, ¿verdad?, saber que estamos frente a una realidad. El salmo que les doy para que ustedes confirmen es el Salmo 53. En este salmo ustedes pueden leer del versículo 1 al versículo 6, cómo Dios está narrando lo que el hombre tiene en su corazón. Pero qué lindo cuando volvemos a nuestro texto de esta noche y dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué tenemos que alabar? ¿En qué tenemos que gloriarnos nosotros como personas? En saber que hay un Dios todopoderoso y que debemos entenderlo, en conocerle. Dice que Él es Dios y que Él hace misericordia, que Él es justo, que hace justicia en la tierra, porque Él solo quiere hacernos bien. Por eso, si leemos otra parte de la Escritura en Isaías 59:1, dice la palabra del Señor, y he aquí que no se han acortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Miremos cómo está de amplio ese Dios al cual nosotros servimos y el cual está interesado que toda la humanidad le conozca a través de Jesucristo por el Espíritu Santo que está dispuesto a guiarnos a toda la verdad. Miramos, hermanos, que cuántas veces habrá pasado por nuestro pensamiento estas preguntas. ¿Cuántas veces en medio del dolor habremos dicho esto, nos hemos detenido en estas preguntas que al inicio les hice? Pero miramos, hermanos, que la palabra del Señor nos enseña que nuestro Dios es un Dios inmutable, un Dios que no cambia, y no cambia Él ni cambia sus designios. Por eso, cuando lo entendemos a Él, cuando llegamos a conocerlo, podemos preguntarnos acerca de nuestro Dios como Padre. Cuando iba su Hijo Jesucristo de camino hacia el Calvario, a entregar su vida, a morir por causa de toda la humanidad para librarnos del pecado, el Padre contemplaba el sufrimiento de su Hijo, cómo lo golpearon, cómo lo escupieron, cómo lo bofetearon, cómo rompieron sus vestiduras, echaron suerte sobre sus vestiduras y todo lo que hicieron en contra de Jesús. Era el Hijo o es el Hijo de Dios. Y ahí estaba el Padre mirando esa situación. Pero dice la Biblia que hubo un momento que el Padre volvió su rostro para no mirar a su Hijo en la condición en que estaba en ese momento. ¿Por qué siendo Dios no cambiaba el designio? ¿Por qué siendo Dios no venía a ayudar a su Hijo? ¿Por qué? Porque les digo que Dios es inmutable. Dios no cambia ni cambian sus planes. Y el plan de Él para con Jesucristo era que bebiera esa copa amarga para salvación de toda la humanidad. Siempre en Dios, nuestro Padre, ha habido esos designios para cumplirlos con el hombre, con su creación, porque la Biblia dice que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a Él. Él fue el que nos creó para su gloria, para su alabanza, nos creó para hacernos bien, nos creó para colocarnos en un paraíso, para que nosotros viviéramos realmente una vida llena de felicidad, llena de tranquilidad. Pero ¿qué fue lo que separó a Dios del hombre? ¿Qué fue lo que separó al hombre de Dios? El pecado. El pecado. Esa es la gran
pared, o ese es el gran obstáculo que hay entre Dios y los hombres, el pecado, que es lo que separa siempre de Dios. Por eso, cuando Jesús iba en ese camino, y fue tan duro, fue tan difícil, creo que ninguno de nosotros hemos bebido una copa tan amarga como la bebió Jesús por nuestra causa. Y podemos ver que el Padre, contemplando y acompañando a su Hijo en ese camino, porque Él había designado algo, Él había ordenado, Él había pensado, Él había querido hacer algo para salvar al resto de la humanidad, y era entregar a su Hijo único por todos nosotros. Y vemos que María, la madre de Jesús, ¿cómo sería ese dolor en su corazón de esta mujer cuando vio que aprendieron a su hijo los enemigos, cuando sabía que lo estaban azotando, cuando sabía que lo estaban escupiendo, que todo lo que estaban haciendo con él realmente dolía? Dolía no solamente en el cuerpo de Jesús, sino dolía en el corazón de María como madre. Como madre, ella sentía ese dolor de lo que estaba sucediendo con su hijo. Y María no podía hacer nada, solamente decir: he aquí, Señor, yo soy tu sierva, y glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque María conocía quién era su Señor y quién era su Salvador, quién era su Dios. Y sabía también que su hijo estaba allí por un designio del Padre, para cumplir un propósito que sería de gran bendición a la humanidad. Y gracias a ese sacrificio de Jesús, tú y yo tenemos vida, tú y yo tenemos esperanza, y tú y yo vivimos para adorarle a Él. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo y de la palabra le hemos conocido a Él, le hemos entendido, y por eso queremos cada día servirle con más pasión y decisión, porque vale la pena servir a Jesucristo. Si yendo allí, Jesús, camino al Calvario, a donde iba, allá al Gólgota, donde iba a ser crucificado, María miraba todo lo que sucedía con su hijo. ¿Cómo sería el dolor de esta mujer en su corazón? Si nosotras como madres sufrimos al ver alguna situación difícil de nuestros hijos y lloramos, pero recordemos algo: las lágrimas de María no fueron suficientes para que Dios el Padre cambiara sus propósitos. No, esto no. ¿Por qué? Porque ya el Padre había planeado algo, ya el Padre tenía un propósito con su Hijo, y Él no cambia. Por eso dice que nuestro Dios es inmutable. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dijo que haría, o que sigue haciendo con nuestras vidas y no hacerlo. Él es el Todopoderoso. Y cuando tú y yo entramos a pasar estos procesos de dolor y de sufrimiento en la vida, no es Dios el responsable. Somos nosotros mismos, la misma generación, el mismo hombre. Somos culpables de nuestros fracasos, de nuestro dolor, de nuestra tribulación. Pero ¿cómo está diciendo la hermana esas cosas? Claro, porque la palabra del Señor dice que Dios solamente quiere hacernos bien. Quiere hacernos bien. Por eso, Él en su palabra nos enseña cómo hacer cada cosa para que vivamos. En otra parte de la Escritura dice que Él coloca delante de nosotros el bien y el mal. A ver si encuentro ese texto antes de terminar la predicación. Dice que Él coloca delante de nosotros el bien y el mal. Pero dice: yo les aconsejo que hagan el bien para que vivan y tengan vida. Para que tengan vida, para que sean felices. Hagan el bien. Igual que cuando nosotros tenemos ese temor de respeto hacia nuestro Dios, ese temor de reverencia hacia nuestro Dios, y tenemos un hogar
fundados sobre la roca que es Jesucristo, y vemos que nuestros hijos, que son nuestra responsabilidad, son la bendición que Dios nos ha dado en la juventud, tenemos esa gran responsabilidad, queremos formarlos y no quisiéramos verlos sufrir por ninguna causa. Por eso, cuando tenemos que disciplinarles, disciplinamos. Cuando hay que corregirles, corregimos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a esto, a hacer el bien. ¿Cuánto más? Si eso hacemos nosotros como padres, que somos pecadores, pero que nos arrepentimos porque conocemos a Jesucristo, ¿cuánto más no hará nuestro Dios, que Él sí es santo y que todo lo ha hecho por amor a su creación? Por eso cuando nos preguntamos sobre esta parte, el texto que les digo que Dios dice que ha puesto delante de nosotros, el bien y el mal, está en Deuteronomio capítulo 30, el versículo 15, para que usted lo pueda meditar. Entonces podemos ver que Él es inmutable, no cambia, ni Él ni sus designios. Por eso podemos nosotros ser testigos de su fidelidad en nuestra obediencia. Si somos obedientes, testificamos de la grandeza de Él, porque Él, sus promesas no tardan para con nosotros. Si somos obedientes, podemos testificar de todas sus promesas en nuestro favor, porque Él es fiel para cumplirlas. Pero si no hay en esta área de la obediencia, si no nos esforzamos por conocerlo y por entenderlo como es Él, pues siempre buscaremos culparlo de nuestros fracasos, buscaremos culparlo de nuestro dolor, buscaremos culparlo de nuestras angustias, y siempre, pero ¿por qué Dios hace de esta manera? No, Dios no es responsable de que tú y yo seamos desobedientes al consejo de Él. Dios no es responsable ni es culpable de que tú y yo hagamos pecado. Porque Él todo lo que no puede y con lo que Dios no puede estar de acuerdo es con el pecado. ¿Y qué es pecado? Ir en contra de la ley y el mandato de Dios. Por eso, hermano, que hoy llegan las enfermedades al cuerpo a dañar la vida. Muchas veces decimos, pero ¿por qué sucede eso al Hijo de Dios, a la sierva de Dios, al siervo de Dios, al ministro de Dios? ¿Por qué le sucede eso? Hermano, quizá cuántas veces Dios nos enseñó o nos quiso o nos reveló o nos mostró o nos inquietó a través de su Espíritu Santo para cambiar un estilo, para cambiar el estilo de vida en nuestra alimentación, para cambiar el estilo de vida en nuestras costumbres. ¿Cuántas veces Dios quizá quiso librar de que nosotros nos pasáramos en un sobrepeso en nuestro cuerpo? Y Dios nos enseña todas esas situaciones. ¿Cuántas veces Dios nos quiso librar de que tuviésemos una ira tan fuerte que en medio de esa ira viniese un derrame cerebral y ahí quedara la persona, quizá con su problema? ¿Cuántas veces Dios nos quiso librar quizá de que en medio de un conflicto cualquiera que se presentara, saliera la persona herida, ya fuese físicamente o en su corazón? Quizá Dios nos quiso evitar todos esos males, pero nuestro pecado de la soberbia, nuestro pecado de la desobediencia, nuestro pecado de la altivez, no nos dejó ver lo bello y ni escuchar lo bello del consejo de Dios. Y cuando esto sucede, pues realmente por eso hay cosas que no se entiende. Hay un libro que dice cuando lo que hace Dios no tiene sentido. Y es una gran realidad, hermanos. Para el hombre hay muchas cosas de las que hace Dios que no tienen sentido. No las podemos entender. ¿Por qué? Porque realmente no se le ha conocido cómo es Él, ni se le ha entendido cómo es Él. Por eso, el primer culpable de los dolores y de los fracasos en nuestra vida, ante una mente natural y ante un corazón
inclinado al pecado, siempre pues va a ser el culpable Dios. Y el credo. Siempre querrá el hombre buscar un culpable. Cuando la palabra del Señor nos dice en el Evangelio de San Lucas, en el versículo 22, el capítulo 47, hablando acerca de Judas, cómo este hombre entrega al maestro con un beso. ¿Sería que Jesús no sabía que ese personaje que estaba siendo parte de sus discípulos, de los que comían con él, le iba a herir en su corazón y le iba a traicionar? Claro que Jesús lo sabía. Él lo supo. Pero el corazón de nuestro amado Señor Jesucristo es un corazón tan lleno de amor que Él no reacciona o no reaccionó frente a esta situación como reaccionaríamos muchos de nosotros cuando sabemos que alguien nos está causando mal. Muchas veces sabemos que alguien se expresó mal de nosotros, que no nos dio la palmadita en la espalda y que de pronto habló algo acerca de nosotros, y desde ahí el corazón se carga de rencilla, se empieza a abrir una puerta tan grande para dar lugar a una raíz de amargura. Y cuando ya llega esa raíz de amargura en el corazón, se empieza a alimentar todos los días, porque ahí viene el enemigo de nuestras almas a usar las debilidades de nuestra carne, a usar las debilidades de nuestros sentimientos, y empieza a producir más veneno. Por eso Dios, en su infinito amor, nos aconseja y nos dice: no se sienten en silla de escarnecedores, no den lugar al diablo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor sabe que si eso permitimos en nuestra vida, nos va a traer tristeza, nos va a traer ira, nos va a traer desánimo. Cuando oímos que algo se habla contra nosotros, eso trastorna nuestros sentimientos y hiere nuestro corazón. ¿Por qué se separan las parejas? ¿Por qué vienen los divorcios? ¿Por qué viene el desamor entre la familia, las divisiones entre la familia? Porque no se ha conocido verdaderamente ni se ha entendido los propósitos de Dios. Porque si conociéramos quién es Dios, cuáles son sus propósitos y cómo actúa Él, su palabra cumpliríamos en nuestra vida. Y entonces, hermanos, las cosas serían diferentes. Judas se entregó a Jesús. Y Jesús, sabiendo, le dice: aún lo que vas a hacer, hazlo rápido. Hazlo rápido. Pero siempre confrontó cada situación. Vemos que Pedro lo negó. Pero hay una gran diferencia en que uno de estos, del equipo de trabajo de Jesús, Judas, no lo conoció, no lo entendió, y por eso entregó al Hijo de Dios, entregó a Jesucristo, y lo entregó con un beso, como señal de que lo podían llevar. Pedro negó a Jesús, pero este hombre, a pesar de haberlo negado y a pesar del temperamento que tenía Pedro, este hombre era un hombre que había conocido quién era Dios, y sabía los designios de ese Dios y quién era Jesucristo y a qué venía Él. Y por eso siempre buscó estar al día con el Maestro. Nosotros, como hijos de Dios, hermanos, debemos ser sabios y entendidos con la sabiduría que Dios nos ha dado. Y sea cual sea la situación que estemos pasando, no busquemos echarle la culpa a Dios, ni a la religión, ni al credo, ni a nadie, hermano. Pensemos primero: ¿qué responsabilidad tuve yo en este asunto? Si quizá se tuvo una caída financiera, pensemos: ¿Dios fue culpable de eso? No fue culpable de eso. Dios puso en las manos de sus hijos para que se administrara esa bendición. No se hizo con la sabiduría. ¿Qué sucedió? Hubo desobediencia, hubo pecado. Pero a pesar de eso, Dios no nos ha dejado.
Jesucristo no nos ha abandonado. Su Espíritu Santo no se ha salido de nuestro corazón porque permanece en ese templo. Tuvo una separación en la familia, en el hogar. Dios no es responsable, no es culpable de esto. Pensemos qué sucedió. Dice la Biblia, ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Y para estar de acuerdo, debe de estar el mismo espíritu en el corazón de las personas. Debe estar el mismo espíritu, y es el Espíritu de Dios que nos guía a toda la verdad. Y sobre esta parte es donde tenemos nosotros que seguir meditando. ¿Cuál es la realidad de mi vida? ¿Qué es la situación que estoy pasando en este momento? ¿Estoy enfermo? Sabemos que un día tenemos que partir a la presencia de Dios. Y algo que le pido a Dios, y hablaba en estos días con alguna persona de las que Dios me ha permitido dialogar en esta semana, decía, yo sé, y nosotros sabemos que un día tenemos que ir a dar cuenta a la presencia de Dios. Tenemos que partir de esta tierra. Eso lo sabemos. Pero algo que le pido a Dios es que aún para ese momento esté llena de días y de fuerzas. O sea, tenga vida y tenga fuerzas, porque hasta para morirse necesitamos fuerzas. Hasta para morir necesitamos esas fuerzas en el cuerpo físico. Y vemos que las generaciones cada día son más cortos sus años. ¿Por qué? Porque hay menos cuidado. Hay menos cuidado para ese templo que es el cuerpo, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Hoy los afanes impiden que comamos a tiempo. Los afanes impiden que hagamos el ejercicio y las cosas que demanda nuestro cuerpo. Hoy los afanes y las carreras hacia las cosas que se tienen de lo natural nos impiden realmente valorar la obra que Jesús hizo con ese sacrificio para darnos vida. Y por eso, hermano, vemos que entre más rápido se salga de las responsabilidades que tenemos con nuestro cuerpo, pues más tiempo tenemos para alcanzar las metas que creemos que son superiores a cuidarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas personas, hermano, tienen esta hora y ni siquiera han almorzado? Y no porque no tengan, sino porque el tiempo no les ha permitido hacerlo. Otros quizá nos gusta demasiado consumir las cosas que afectan nuestra salud. Pero no tenemos ese control para decir no. Pues eso es motivo, hermanos, para tener ese dominio propio y la templanza que Dios nos enseña. Y para cuidarnos y tener salud y poder servir a Dios, hermanos, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Porque el negarnos a nosotros mismos es lo que Dios nos enseña. Y negarnos a nosotros mismos de todo aquello que nos puede dañar, eso nos trae bendición. Si yo sé que el cigarrillo me hace mal, pues debo negarme a fumarlo. Si yo sé que tomar y embriagarme me hace mal, que el licor daña mi hígado, daña mi organismo, pues debo negarme. Si quiero tener vida, si quiero vivir bien, si quiero terminar en una vejez con buenas fuerzas, si yo sé que el comer muchas grasas o muchas harinas o alimentos que me hacen mal, pues debo negarme a no comerlos. Si quiero llegar a ser anciana, grande, llena de fuerzas y de vida, se debe negar uno a estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña. Dios nos enseña, así como nos dice que nos neguemos al pecado. Pablo dijo que todo le estaba permitido, pero no todo es lícito. Y hablando del pecado, usted o el hombre sobre la tierra puede robar, si quiere, puede robar, puede matar, puede mentir, puede blasfemar, puede sentarse en sillas escarnecedores, puede hacer todo lo que sea. ¿Por qué? Porque hay libertad. Jesús nos dio libre albedrío, pero nos muestra el camino. Dios nos muestra el camino.
Él no es que nos puso sobre la tierra y dijo, mira, haga por acá como quiera. No, Él nos muestra, nos enseña. Y por eso si escuchamos su consejo, podemos vivir. Si escuchamos su consejo, llegamos a tener muchos años de vida. Mira, los patriarcas bíblicos, hermanos, vivían 100 y pucho de años. Nadie moría tan joven. ¿Por qué, hermanos? Porque había más responsabilidad para consigo mismo. Hoy en día, hermanos, ¿cuántas personas, sabiendo que hay que cuidar el área de nuestra salud, pues no se hace? Y cuando ya llegan las enfermedades, cuando ya llegan los grandes problemas, entonces, no, Dios, ¿por qué me tienes así? Dios, ¿por qué me permites esto? No, Dios no, ni te tiene ni lo permite. Tú y yo somos responsables a causa de nuestra desobediencia, y la desobediencia es pecado y trae sus consecuencias. La consecuencia del pecado es muerte. Por eso, hermanos, el que quiere no estar contaminado, tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder alcanzar la bendición de Dios, para poder vivir como Él quiere. Tenemos que conocerlo. Y tenemos y debemos entenderlo. Si lo conocemos y lo entendemos, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Señor, perdona mi pecado. He pecado contra ti, como yo he pecado contra el cielo y contra ti, dijo el hijo pródigo. No soy digno de ser tu hijo. Pero he aquí que he recapacitado, Padre. Y mientras en tu casa hay mucha bendición, yo estoy acá comiendo algarrobas y comidas de cerdos. Eso dijo el hijo pródigo. Pero en el momento que él se sentó y meditó y dijo, mientras en la casa de mi padre hay mucha comida para los peones, para los servidores, yo no tengo aquí que comer, estoy comiendo la comida con los cerdos. Pero él tomó la decisión de salir de esa condición. Él tomó la decisión de ir al Padre, pedirle perdón. Y cuando él llegó a ese lugar, le dijo, Padre, no me trates ni siquiera como uno de tus hijos porque no soy digno. Trátame como uno de los peones, como uno de los servidores, de los sirvientes tuyos. Pero el Padre, con tanto amor, dice que hizo una fiesta. Le colocó el mejor anillo y se alegró y se gozó tanto el corazón de ese padre porque su hijo que se había ido, estaba perdido, había vuelto. Y ese fue la alegría del corazón del Padre. Así también nosotros como personas, como hijos de Dios, como hijos de Dios, como personas puestas, habitantes de esta tierra, tenemos esa gran bendición del Señor. Sea cual sea tu condición, tu situación, ¿qué tienes que hacer? Tomar una decisión. Si eres conocedor de Jesucristo, si te reúnes en alguna congregación, si conoces de Jesús, debes de tomar decisiones. No puedes continuar si las desgracias y las cosas te están opacando en la fe. No te puedes dejar hundir. No te puedes quedar ahí. Tienes que recordar que hay una gran bendición si te esfuerzas por conocerlo y entender a nuestro Dios. Y si te dejas encontrar en ese perfecto amor, Él te dará la victoria como se la dio a Jesucristo, que le dio la victoria sobre la misma muerte. Jesús se levantó de entre los muertos, venció la misma muerte, venció a Satanás y todas sus legiones para darnos la victoria a todos nosotros. Tú eres un vencedor, tú eres una vencedora en el nombre de Jesucristo. Tú eres la herencia bendita del Padre a través de Jesucristo. Y por eso debes, tu mayor, si así lo puedo llamar, pero para hacerme entender, tu mayor orgullo, tu mayor bendición debe ser conocerlo y entenderlo. Porque cuando eso sucede en tu corazón, no habrá lugar en ti para que lo culpes,
Habrá lugar para que lo adores, para que le agradezcas todos los días de tu vida por lo que Él hace por ti, hace por los tuyos. Todos los días de tu vida habrá palabra nueva para dar en agradecimiento a Él, porque es por ese amor y por su misericordia que esta tierra no ha sido consumida. Y vemos que la maldad sigue creciendo. Vemos que la vida pierde más y más valor. Que hoy se mata a la vuelta de la esquina por robar un pan. Que hoy se bota y se mata allí a la vuelta del otro barrio por quitarle un celular. Se ha perdido el temor de respeto por la vida. Y el hombre está usurpando algo en lo que Dios no le dio esa autoridad. Porque la Biblia dice que el que tiene la autoridad para dar y para quitar la vida es nuestro Dios, es Jesucristo. Cuando el hombre está pensando en quitarse la vida por causa de su problema, de su situación, no es bien pensar de esa manera. Esa no es la salida, pensar que se va a quitar la vida. La salida es sentarse y meditar como hizo el hijo pródigo. ¿Qué me trajo a esta situación? ¿Qué me llevó a esta situación en mi vida, en mi hogar, en la familia, en el trabajo, en la sociedad? ¿Qué me llevó a esta situación? ¿Qué fue lo que me llevó a perder cuando yo era un triunfador? Cuando Cristo me puso por cabeza, ¿por qué estoy ahora como cola? ¿Cuál fue mi pecado? ¿Cuál es mi pecado? Y cuando entramos en esa reflexión, podemos entender que necesitamos cada día más de Jesucristo, que lo necesitamos a Él todos los días de nuestra vida. ¿Por qué hoy los hijos no quieren permanecer tanto al lado de sus padres, sino que desde su pequeña edad están visualizando en salir del lado de ellos? Porque hace falta temor en esos corazones de los padres para guiarnos conforme Dios nos enseña por la palabra. ¿Por qué hay padres en las calles pidiendo limosna y quizá a la intemperie habiendo tenido hijos? ¿Por qué sucede esto? Porque hay pecado y no hicieron una buena labor, o pecado en el corazón de los hijos que se avergüenzan de sus padres. ¿Y Dios qué dice en la palabra? Que para el que honra a sus padres hay largura de días, pero para los padres que no hagan enojar a sus hijos, para que ellos no pierdan el ánimo y no se llenen de ira. Por eso es que los que conocemos de Jesucristo tenemos mayor responsabilidad en todo. No seguimos pensando de la misma manera. ¿Por qué Dios hizo esto? En alguna ocasión les decía que fui a una reunión de pastores hace años. Era una reunión de pastores. Y allí cayeron los ladrones y nos atracaron a todos los pastores que estábamos allí. Duramos varias horas ahí cautivos de aquellas personas. Pero Dios nos guardó. A nadie nos quitó la vida. No permitió que nada nos hicieran de mal. Y luego decían, pero ¿por qué, pastora, le sucede esto? ¿Por qué, si ustedes todos siervos de Dios, por qué les pasa esto? ¿Dios era responsable de esto? No. Hizo falta prudencia. Nos hizo falta tener una visión en la sabiduría que Dios nos da. ¿Para qué? Para ser prudentes en todo. Mucha gente que sale, deja las puertas sin candado y quiere que los ladrones no entren a quitarles las cosas. La niña que se ennovia o anda tarde de la noche o por ahí anda coqueteando, exhibiéndose, y luego resulta embarazada. Y entonces, ¿quién es la responsable? Dios es el responsable. ¿Por qué le pasó esto a mi niña? No, hace falta responsabilidad, templanza, autoridad de los padres para poder enseñar a sus hijos. Y hace falta que también la jovencita se aprenda a guardar, considerándose a sí misma con ese valor grande y perfecto que Dios nos ha dado
a todos los seres humanos. ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué yo vine? ¿Por qué fulano tal está en la cárcel? ¿Qué pasó? No, Dios es responsable. Dios lo mandó a que hiciera las cosas mal, ¿no? Responsabilidad de nuestro pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios, ayúdame, Señor, a salir y perdona mi pecado. Perdona mi pecado. ¿Por qué? Porque Dios solo quiere hacernos bien. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por estos momentos que me has permitido dirigirme a esta audiencia. Esta palabra, Señor, que tú has dado a mi vida, me la has enseñado, Señor, para poder alumbrar los ojos y no andar en tinieblas, colocando el aceite fresco en nuestras lámparas, Dios mío. Así también en esta hora, Dios, sea ministrado esa unción fresca sobre cada vida que está conectada a través de estos medios. Les bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y declaro que la palabra no está presa, la palabra de Dios no está presa. Esta corre como ríos de agua viva por el interior de tu corazón, haciendo la obra de limpieza, de liberación, de sanidad en cada uno de los corazones. Si tú permites que esta palabra obre en tu corazón, no serás el mismo ni será la misma, porque la palabra de Dios es suficiente para cambiarte a ti y cambiar mi vida. Todo porque es una palabra de poder que viene de parte del mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, que entregó a su Hijo Jesucristo por amor a ti, por amor a mí. Dios nos ama. En Jesucristo hay salvación. Dios nos ama y en Jesucristo hay libertad. Dios nos ama y en Jesucristo hay cambio para el hombre. Dios nos ama y en Jesucristo hay perdón. Dios nos sigue amando y en Jesucristo nos enseña principios, valores para ser diferentes a todos los demás. Que por ese valor que Dios ha puesto en nuestra vida a través de su palabra y de su Santo Espíritu en esa autoridad, hoy los cielos sean abiertos y tu vida y todo lo que emprendas sea bendecido y próspero en el nombre de Jesucristo. Una feliz noche para todos. Dios los bendiga. Les amo con el amor que Cristo me ha enseñado y les esperamos este domingo a las 10 de la mañana en este lugar. Recuerden que ya estamos en nuestros servicios presenciales. Si usted está cerca en esta ciudad de Bogotá, tome la dirección y acérquese a la congregación. Venga para que podamos distinguirle, que podamos compartir. Y si es miembro de la congregación, con más responsabilidad. Porque la Biblia dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Si eres miembro de la congregación, ni siquiera espera la invitación. Pelea, entre comillas, por llegar de primeras para ocupar las primeras sillas y ser bendecido. Feliz noche para todos. Un abrazo. Dios los bendiga.